Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11 5559 5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 225 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Cómo andan? Muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Muy bien. Se completa el equipo con Pablo Totó y Báñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. En el episodio de hoy nos vamos a dedicar a las repercusiones políticas que ha tenido diferentes posicionamientos el intento de homicidio en contra de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Primer elemento a tener en cuenta. El lunes pasado, en su tradicional editorial de apertura, el periodista conchavado en el diario La Nación, Carlos Pañi, reveló una instancia de un comienzo de diálogo, algo así como, si fuera en términos diplomáticos, un encuentro de agregados de negocios, ni siquiera de embajador o de cónsul, entre Cristina Fernández y una persona muy cercana al expresidente Mauricio Macri. Es un elemento novedoso de la política argentina, la posibilidad de que exista alguna instancia de diálogo, de conversación, un teléfono rojo, entre los que son, en definitiva los líderes de las dos facciones, de los dos grupos, de las dos coaliciones más importantes de la Argentina. Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, el Frente de Todos, la figura de Cristina Fernández. Detalle, según trascendió periodísticamente, esta reunión se produjo muchas semanas antes, se reporta que fue hace 4 semanas, de el fallido atentado en contra de Cristina, pero hay que decir que el atentado contra Cristina fue como un desenlace de una situación de mucha hostilidad, que viene del juicio, del alegato de Diego Luciani, de la movilización de los simpatizantes de Cristina, de la valla de Rodríguez Larreta, de las consecuencias, bueno, más o menos historia conocida. Pero ahí hay un elemento que llamémoslo, un elemento que es una novedad. Pablo. El primer dato que surge de esos contactos que cuenta Pañi me parece que tiene que ver con una dimensión que hace mucho tiempo viene expresando Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y en qué consiste? En asumir que si hay un contraparte de ella o una contraparte de ella en el dispositivo opositor, esa figura es Mauricio Macri. Es decir, pasándolo en limpio, cualquier intento de negociación, de diálogo, de acuerdo, de conversación, de pacto de no agresión, de cualquier instancia con el dispositivo de Juntos por el Cambio, según la mirada que expresa y venía expresando por lo menos hasta antes del atentado Cristina Fernández de Kirchner, era con Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque era, según la mirada de ella, el único actor de la oposición que gravita en todo el dispositivo, en todo el ecosistema de la política y el poder argentino, por las jefaturas que ejerce sobre el PRO, por su experiencia de haber sido presidente, por una osadía y cierta voracidad de revancha o de regreso que muestra, y porque parece, más allá de que habitualmente se suele o se solía administrar a Mauricio Macri como un actor sin habilidades de la administración de la cosa política, como convencionalmente se suele asumir,
Por lo pronto él termina ratificando y termina parándose en la cima de la pirámide de Juntos por el Cambio, del PRO, por lo menos, y también incidiendo sobre el resto del dispositivo, y a partir de ahí genera una especie de contracara con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parece que el dato para entender esas conexiones, esas señales, tienen que ver básicamente con eso. ¿Por qué? Porque hubo distintos intentos, distintas gestualidades, distintas mesas de diálogos que se intentaron con otros actores, por ejemplo con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y qué es lo que ocurre? La voluntad que parece manifestar en algunas instancias Horacio Rodríguez Larreta, después con el tiempo, cuando se hacen públicas, cuando se sabe de esos vínculos, el que termina rompiendo de alguna manera cualquier margen para eso es el propio dispositivo del PRO. Por lo tanto, yo me animo a leerlo en ese plano, de que Cristina ve un contraparte y esa contraparte es Mauricio Macri. ¿Qué significa eso? Si es una acción defensiva, como algunos interpretaron en su momento las conversaciones con Mark Stanley, alguna especie de vínculo, porque Torello, la figura que menciona Macri, es un operador que tiene más que ver con la justicia que con la política. Era el apoderado del PRO, es un jugador del sistema de Macri, pero siempre estuvo más vinculado con el mundo judicial que con el mundo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, hagamos una construcción de otro orden. Si Pero Macri para aclarar, Pablo, vos lo que estás diciendo que Torello fue el que estuvo con Cristina. Bueno, la información que se atribuye es a una relación a un contacto con José Torello. Esa es la información que yo tengo. A ver, contemos la precuela. Torello es el reemplazante de Esteban Burrich como senador nacional que renunció hace pocos meses atrás por su situación de salud. Sí. ¿No? Tenía un vínculo previo, José Torello, que es compañero de la secundaria del expresidente Macri en el colegio Cardenal Newman, con Adolfo Rodríguez Sá, el senador por la provincia de San Luis. Alguien que desde hace algunos años a esta parte, por lo que trasciende públicamente y no públicamente, una persona, llamémoslo, como le gusta decir a Pablo, orbita alrededor, digamos, sin ser kirchnerista claramente, el Adolfo no lo es, cercano, digamos, a la construcción del poder de Cristina en el Senado, que según trascendió habría sido la persona que produjo la reunión. Sí, Cristina, Adolfo Rodríguez Sá y José Torello, que es alguien que primero es... macrismo, digamos, primer círculo, que es uno de los pocos compañeros de la secundaria de Macri que sigue haciendo política al lado de él. José Torello, pequeño detalle, y que según las crónicas periodísticas y demás, los indicaban como integrante de lo que se llamó en aquel momento la mesa judicial que dispuso Macri para perseguir opositores. Pero digo, quiero decir con esto que más allá de la condición de senador de Torello, que no es un dato menor porque facilita las gestiones, ¿sí? También puede ser que tenga que ver por ahí. Después, en este nivel de conversaciones, hay que ver, uno imagina que no se mueven libremente los átomos. A ver, Pablo, como suele decirse, el medio es el mensaje. Exacto. A ver, el hecho de que Cristina se haya reunido con Torello y que hayan hablado de té de frutilla, ya es un mensaje político en sí mismo. Pero por supuesto, cuando vos y yo sabemos que probablemente hablaron de otras cosas, ¿no? Pero por eso me detengo en la condición de lo que es el universo de la acción de Torello en el mundo Macri, básicamente vinculado con la justicia, que si vos me hubieses dicho que la gestión hubiese sido a través de Cristian Ritondo, posiblemente uno podía entender que había un matiz más político de vinculación política de cómo funcionar, porque en todo caso, si es una cuestión de vinculación política, lo podría haber hecho con Schiavoni, que es el presidente del bloque del PRO. Digo, quiero meterme en esas sutilezas que pueden no significar nada o que pueden significar mucho, ¿sí? Entonces, ahí va el plano. Después juega otro elemento, que es
lo que se sabe y lo que trasciende. Cristina es una gran administradora de sus secretos, de sus relaciones, de sus vínculos, sus encuentros, y tiene una especie de sistema para permitir que eso circule, y una pauta correctísima o previsible de un contacto con Torello debería significar que ese contacto trasciende en la medida que los dos, ¿sí?, consienten que eso ocurra. Por ahí no, por ahí hubo un acuerdo en el que no trasciende y después se rompió ese acuerdo y trascendió sin el consentimiento de Cristina. Quiero decir, voy a esto de que si la sola reunión tiene un mensaje político, que trascienda la reunión también tiene un mensaje político, no importa de qué lado trascendió. Porque si lo deja trascender también el dispositivo Macri, y Macri es muy activo en algunos canales de información, también sería una novedad desde ese lugar, porque además coincidió con algo que se supo el fin de semana pasado, que tuvo que ver con el llamado que le hace Eduardo Valdés, que lo cuenta él mismo o lo deja trascender él mismo, sobre a Mauricio Macri sobre las denuncias, las amenazas que había recibido el expresidente. Entonces me parece que tiene una configuración bastante parecida. De todos modos, teniendo en cuenta este episodio que es preexistente, porque la verdad uno podría presumir que lo que ocurrió antes, lo que se hizo hasta el jueves del atentado a Cristina, lo que hizo la política, hay que mirarlo con otros ojos después del atentado, ¿sí? Y también podría explicar ese contacto, esa conversación que tampoco hay, yo no tengo por lo menos precisiones para decir cuánto más evolucionó, si es que evolucionó a alguna segunda o tercera instancia. También uno podría adivinar que Mauricio Macri, mientras otros actores del sistema del PRO no lo hicieron, tuvo una actitud bastante contemplativa o una actitud bastante institucionalista cuando ocurrió el atentado. Algo que no ocurrió con Patricia Bullrich o no ocurrió con otros actores, pero también uno podría presumir desde ese lugar que tuvo un poco esa lógica. También a Macri, cuando uno mira los movimientos, esto lo estamos grabando el jueves a la tarde, hoy es miércoles a la tarde, se estaba reuniendo en este momento Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa, que volvió el día martes de Estados Unidos y se reunió el martes con Alberto Fernández por esa gira, y hoy le estaba contando esa gira a la vicepresidenta. También están ocurriendo muchas novedades en ese mundo de la oposición, que tiene el trasfondo del atentado, porque eso empieza a visibilizar algunas cuestiones, pero que también empieza a moverse de una reacción muy vinculada con la política y que me parece que termina de cristalizar todo lo que tiene que ver con los contactos con la oposición, entre la oposición y el oficialismo, con los contactos improbables o imposibles entre el oficialismo y la oposición, y un detalle particular que es muy novedoso y puede significar mucho dentro del dispositivo del PRO, es lo que ocurrió el día martes por la noche en La Matanza, en la casa de Finocchiaro, el ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal, luego ministro nacional, actualmente legislador nacional, donde se reunieron Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, con parte de su dirigencia, parte de sus mesas chicas de operaciones. Y eso hay que leerlo como la aparición de un bloque que se construye abiertamente enfrente del acuerdo o de las ofertas electorales que expresan Horacio Rodríguez Larreta para presidente y Diego Santilli para gobernador. Y me parece que hay una novedad muy fuerte ahí, porque si vos mirás a Bullrich y a Ritondo es a simple vista el candidato que viene validando como para la gobernación Mauricio Macri. Pero acá vinculo con esta hipótesis de las conversaciones, de los diálogos y demás. Macri lo elige a Ritondo como candidato a gobernador, más allá de una, no sé cómo decirlo, de cierta cuestión personalísima, de cierto recelo personal que se suele mencionar que Macri tiene con Santilli en particular.
lo elige a Ritondo porque ve que Ritondo es el tipo que puede tener volumen para, si gobernase la provincia de Buenos Aires junto con el cambio el año que viene, hacer cosas, ¿sí?, que le enfocan el plano de una política de dureza estructural, el pensamiento de reformas que piensa Mauricio Macri. Y lo leo, si Macri mira a Ritondo como ese actor, tan buen puede ser que esté mirando más a Bullrich que a Horacio Rodríguez Larreta para llevar adelante por la personalidad, por la configuración, si él imagina que las reformas que se vienen tienen que ser reformas de choque que requieran, digamos, figuras que tengan un poco más de cuero duro. Entonces, hay que leerlo todo porque Macri no es otro Macri. Puede haber tenido una gestualidad distinta post-atentado, ¿sí?, pero es un Macri que sigue pensando estructuralmente que el kirchnerismo, y cuya cabeza es Cristina Fernández de Kirchner, es el producto de todos los males. Por lo tanto, ¿cuál es la conversación posible más allá de una instancia de una hipotética instancia de convivencia? Por eso me atrevo a preguntarme qué es lo que se puede haber charlado y con qué objetivo, si las miradas siguen siendo absolutamente antagónicas. Cuchu. Hay antecedentes de Cristina Fernández de Kirchner convocando a una suerte de acuerdo nacional, fundamentalmente en algunos frentes y especialmente en el económico. En dos discursos que dio en este año, y cuando también presentó su libro, sinceramente, La Rural, habló de un acuerdo vinculado con atacar las raíces de la economía bimonetaria, que no va a haber ningún gobierno que pueda hacerlo en una forma aislada y que en todo caso todo gobierno, toda administración va a tener que lidiar con este rasgo, y por consiguiente, como se necesitan políticas de mediano plazo, se necesita un acuerdo. Lo mismo para lo que es Vaca Muerta, lo mismo, digamos, Vaca Muerta, quiero decir, toda la explotación de recursos y de hidrocarburos no convencionales, incluyendo el tema offshore. Lo mismo con la producción y explotación de recursos mineros, especialmente del tema del litio. Esa es la idea que históricamente tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ahora se agrega un elemento adicional que tiene que ver con la violencia política a partir de el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Y por consiguiente, me parece que a lo que apunta es a la construcción de una nueva etapa de consensos democráticos, que es lo que nació en 1983, los consensos democráticos de, en ese momento, las dos fuerzas políticas dominantes, el peronismo y el radicalismo, donde el peronismo en ese rol lo ocupaba Antonio Cafiero, y en el radicalismo Raúl Alfonsín. Y claramente en esa instancia el consenso democrático era, punto uno, la democracia, no al golpe militar y libertad. Digamos, obviamente que esto que venía de arrastre del periodo traumático de la última dictadura militar, pero en realidad con todo unas décadas traumáticas a partir del golpe militar en 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, y posteriormente que vino la proscripción del peronismo y el exilio de su líder, que era Perón. Esos consensos democráticos se mantuvieron, incluso ahora que se cumplió 100 años del nacimiento de Cafiero y que hubo un acto, se recordó cuando Cafiero puso sobre la mesa todo su caudal político que tenía entonces, cuando fue el levantamiento Cara Pintada en el 87 y que fue a la Casa Rosada y compartió el balcón junto con Alfonsín. Después también en la salida de la convertibilidad y con el estallido dramático, las crisis políticas, económicas y sociales y laborales más dramáticas de la historia argentina reciente,
se sale también con un acuerdo político, con un consenso democrático que fue el que construyó Eduardo Duhalde y también Raúl Alfonsín en esa instancia, lo que se llamaba el diálogo. No me acuerdo si era diálogo social o diálogo ecuménico, pero bueno, eso En el fue. diálogo social, sí, que había empezado por la Iglesia en el 2001 y Ahí, se ahí extendió. está. Hay un factor que para mí es determinante en los escenarios de diálogo. Cuando voy a decir una cosa que es una obviedad, pero me parece Me gustaría que, problematizar un poco el razonamiento de Cuchu. no, porque me define esto, porque la idea de el peronismo y el radicalismo, tanto de los fines de los 80 como de principios de los 2000, uno imaginaba que eran dos partidos con matices de centro y que tenían algunos conceptos muy similares. Algunos tenían incluso objetos políticos, identidades políticas definidas, pero que no eran tan distintos. Entonces, en ese marco era mucho más fácil construir puntos de acuerdo. Uno ve hoy que entre la identidad o el discurso dominante de Juntos por el Cambio y la identidad o el discurso dominante del Frente de Todos, quizá mucho más, o seguramente mucho más de Juntos por el Cambio, hay pocos puntos de contacto. Entonces, la hipótesis de hagamos 5 puntos de acuerdo sobre que tenemos que poner de saber bimonetario, vaca muerta, democracia y demás, está muy bien el título. Después, todo lo que viene de la letra chica aparece en una infinidad de problemas. Y hay en el fondo también una idea de eliminación del otro o de supresión del otro. Hasta Larreta, que se supone que es el tipo más dialoguista, queda registrada en su breve historia como candidato presidencial, creo que fue en la UIA, ustedes por ahí son mejores en la memoria y me corrigen, cuando él habló de la construcción de un espacio electoral del 70%, donde explícitamente decía que el 30% que había que dejar afuera era el kirchnerismo. Entonces, desde lo conceptual y desde la sola manifestación, la hipótesis de un diálogo nace rota, nace conflictuada, porque seguramente desde el origen, desde lo nuclear, ya hay muchísimas diferencias. Yo quería, ya que se trae al presente de los episodios de Semana Santa de 1987, con ese balcón, primero dos cuestiones. El peronismo que expresaba Antonio Cafiero, un peronismo más partidocrático, más gerencial, más socialdemócrata, ¿no? Y consecuencia de eso vino el consenso, dibujo comillas en el aire, democrático, cierro comillas, que dio lugar a la ley de obediencia debida, ¿no? O sea, el consenso además permitió eso, ¿no? En lo que fue interpretado, en ese momento había pocos que se daban cuenta, como un enorme retroceso de la autoridad del Estado, ¿no? Básicamente, y después una cuestión moral que con respecto a lo que significaba en sí la ley de obediencia debida. Y con respecto al tema del diálogo argentino, que es lo que ocurrió durante el gobierno de Duhalde, digamos, en realidad viene previo al gobierno de Duhalde, el gran articulador de eso era el padre Jorge Bergoglio, ¿no? El actual Papa Francisco, del diálogo argentino, también estaba basado sobre la idea de, bueno, cómo hacer frente a las consecuencias y a la salida de lo que era el programa de convertibilidad y el programa neoliberal con sus consecuencias atroces, como se vivió, bueno, en diciembre del 2001 y en el año 2002, ¿no? También teniendo como epicentro los episodios de junio del 2002 con la muerte de Costequi y Santillán en manos de fuerzas estatales. Yo traigo al recuerdo eso porque la verdad no entiendo cuál sería, para mí, esto ya es en el terreno de lo personal, el episodio del fusilamiento fallido de Cristina, del intento de homicidio, para mí es un elemento, un hecho parteaguas de la historia argentina, cuyas consecuencias todavía no sabemos porque somos contemporáneos probablemente dentro de 5 años, 10 años, 15 años, vamos a poder determinar. Esto es lo que creo yo, no me creo el dueño de la verdad, estoy arrojando una hipótesis con ustedes, Cucho, con vos, Totó, con los oyentes que están
escuchando, y que la élite, cuando digo la élite no me refiero a la élite política, sino a la élite económica, inclusive a los formadores de opinión, los periodistas, ni hablar de la élite judicial, todavía no han logrado reaccionar frente a ese episodio, que es un episodio, bueno, como dijimos en aquel momento, por lo menos para mí, inenarrable. Y quizás esto, lo que estamos relatando acá, sean intentos de alguien de la élite. Creo que Cristina es consciente de eso, por eso me parece que desliza la posibilidad de establecer algún tipo de mesa, de diálogo, de instancia donde se pueda volver a conversar sobre algo puntual. Porque de telón de fondo hay una situación social muy precaria, y bueno, y un programa económico que está teniendo consecuencias muy, muy, muy difíciles, ¿no? ¿Puedo agregar un elemento más que para mí cruza todo y tiene que ver con lo climático? Es que en el 2023 el Frente de Todos pierde. Y el próximo gobierno, si hoy fuese la foto como está proyectado, sería de Juntos por el Cambio. Ese escenario, ese clima, digo, por ahí ustedes tienen climas distintos, ¿sí? Yo lo hago, lo simplifico, lo pongo bien lineal para sostener además mi argumentación. No hay motivaciones en el dispositivo opositor, no hay motivaciones en el dispositivo opositor para sentarse en una mesa. No las hay. Si vos tenés por delante la hipótesis de que vas a volver al poder, de que le vas a ganar a tu rival, competidor, enemigo político, entre comillas, no tenés ninguna motivación para sentarte. Entonces, eso también cruza todo. Eso también altera las posibilidades de que dentro del universo de Juntos por el Cambio pueda haber 1, 2, 10, 3 actores que digan, che, veamos quiénes son, con quién nos podemos buscar del otro lado, 2, 3, 5, 10 actores para establecer una especie de nuevo consenso. Y eso ni siquiera lo modifica un hecho de una dimensión que coincido con Daniel, posiblemente con el tiempo la veremos, pero también la dimensión de ese hecho posiblemente se escriba desde el punto de vista de la historia. Lo mismo la continuidad de un peronismo a partir del 2023 que el regreso de Juntos para el Cambio, incluso con el relato, con la descripción, con la construcción histórica del episodio que tiene que ver con el intento de magnicidio con Cristina. Yo hacía la descripción de los consensos democráticos, ¿no? Con la carga valorativa respecto a qué es lo que yo pensaba sobre esos consensos democráticos o lo que se pueda, fundamentalmente sobre lo que se pueda llegar a conseguir ahora. Simplemente yo lo ponía como referencia. Claramente coincido que la situación de hoy y a partir de el atentado a Cristina ha alterado esos escenarios, pero en última instancia es la descripción que incluso también tiene Cristina respecto a que se necesita esos consensos básicos. Lo que sucede, y aquí sí viene el análisis, es que las sociedades están muy polarizadas y no solamente en Argentina, y que las construcciones políticas se da a partir de esas polarizaciones y quienes se sientan en los espacios de diálogo salen perdiendo, no solamente acá, perdiendo electoralmente, ¿no? No solamente acá, eso se ve en Estados Unidos cuando tenés el tema demócrata-republicano con un nivel de intensidad que no tenía por ahí en otros años y fundamentalmente con la figura de Donald Trump, lo ves en Francia, lo ves en España, lo ves en Brasil, con el tema de Bolsonaro y Lula, lo ves incluso en países que no podía sospechar de un avance de la derecha y de la ultraderecha tan pronunciada como en Suecia. O sea que eso está clarísimo. Para mí es una aspiración y hasta puede ser hasta un deseo que pueda haber ciertos consensos vinculados con lo que yo antes enumeré actuales.
Lo cierto es que por diferentes razones, y yo creo que una principal es el avance y la profundización de la desigualdad, la extensión de la crisis. La Argentina por lo menos lleva 7 años y lo puedes extender a 10 años de estancamiento y de deterioro de las condiciones materiales de la mayoría de la población. La expansión de las redes sociales, y que la generación de lo que se llaman grupos de interés y por consiguiente de exacerbación de ese micromundo, y fundamentalmente en algunas redes, TikTok y Twitter, que son una cloaca, así en forma directa, a nivel de la generación de violencia simbólica y hasta práctica, hace de un escenario muchísimo más difícil de poder lograr esos consensos. Ahora bien, si no se logra esos consensos, simplemente hay que saber, digamos, la complejidad que se encuentran las sociedades frente a niveles de agresividad, violencia y polarización. Esto a nivel social y, si querés, de piel, pero que esto después se refleja en la Argentina particularmente, en la economía y en las condiciones materiales de la mayoría de la población. Hay un detalle que quizás lo podemos desarrollar, lo propongo, quizás en otro episodio. Claramente, Cristina, a mi modo de ver las cosas, y lo ha manifestado públicamente, como lo dijiste vos, Cuchu, lo escribió en la carta de octubre del año 20, en los días previos a cumplirse un aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Lo dijo en la presentación de Sinceramente, su libro, en la presentación inicial, en la Feria del Libro, donde estaba en la primera fila el que iba a ser candidato Alberto Fernández, sobre la necesidad de consensos. La oposición también plantea consensos, pero hace una cuenta aritmética. O sea, Horacio Rodríguez Larreta dice 70, 100 menos 70 es 30. Lo que sobra, el consenso, Larreta lo quiere hacer con el peronismo territorial, con los movimientos sociales, con el sector de la CGT, pero no con el sector del kirchnerismo, evidentemente. Y Cristina hizo muchos gestos hacia el centro. Si uno repasa, sí, claro. desde el año 13, un gesto hacia el centro. 2015, Scioli, un gesto hacia el centro. 2017 va ella. Me parece que, como suele suceder en el peronismo voy a utilizar una palabra que quizá no le gusta a algunos, se radicaliza en la resistencia, ¿no? Claramente, ¿no? Lo hizo Perón, ¿no? Con John William Cook en el primer tramo, cuando lo nombra como delegado. Traigo ese detalle a la memoria. Después, en el 2021, hace un giro hacia el centro nuevamente con Alberto Fernández. Digamos, el 19. Del 19, perdón, del 19. Más giro al centro que la candidatura de Alberto Fernández, creo que no había otro. Y Manieto no lo registró. Pero no es que. No, Manieto lo registró. Lo registraste vos, que sos un tipo importante. Mirá si no lo va a registrar Manieto. El tema es. Por ironía. Claro, no, pero entiendo la ironía y la tomo la ironía. Después fracasa el experimento de Alberto Fernández y hace un giro más hacia el centro, que es Massa. O sea, nobleza obliga. Me parece que en las barajas de jugadores de centro, me parece que no le queda más baraja a Cristina. O sea, y son todas figuras, mirá la sucesión, son todas figuras para decir una manera, para sentarse y negociar. ¿Y entonces por qué? Yo te dije que lo tenemos que tratar en otro episodio. Me gusta, me encanta. Me parece que lo tenemos que tratar en otro episodio. Me parece interesante. Yo lo propongo como hipótesis. Claro, y la hipótesis, y después también avanzar en esa hipótesis sobre decir, bueno, ¿por qué igual sigue manteniendo esos niveles de resistencia y de rechazo de sectores del político y fundamentalmente el poder económico? Pero dale, me parece excelente. Otro Tengo unas ganas de spoilear mi respuesta. No, que se nos van los oyentes. No, que se queden con ganas, Yo algo de mi respuesta dejé trascender con el argumento de Rodríguez Larreta, 100 menos 70. Algo de. No, bueno, algo. Basta, no diga más nada, ya está, se acabó. Porque vos le tirás, no, Pablo va a decir. Pará, porque yo quiero. Pará. Quiero retomar el punto
de los escenarios electorales. A mí no me parece para nada determinante el tema de los escenarios electorales. La posibilidad de ganar o de perder, a vos te pone en un lugar de cómo te sentás a negociar. Me hiciste acordar una cosa y cierro con esto, y lo otro lo dejo para después. El lunes hubiese cumplido 100 años Cafiero. Hubo bastante gente, mucho peronismo, hubo algunos dirigentes radicales y Ricardo Alfonsín desde España, donde es embajador, mandó un videíto. Y en un tramo del video recuerda un discurso de Raúl Alfonsín, su padre, diciendo que una interpretación incorrecta del desempeño de Cafiero en ese momento, sobre todo Semana Santa y demás, puede haber tenido consecuencias muy serias para su candidatura presidencial, que termina perdiendo en la interna con el peronismo. Digo, juega todo eso. ¿Con quién perdió? Que no me acuerdo, perdóname. Con Carlos Saúl Menem. Digamos, no te pongas de pie, pará. Pero no fue por eso, no fue por eso. No fue por eso, tampoco puedo decir... No te pongas de pie, se lo dijiste a Cucho, no a mí, obviamente. No, quiero decir, no fue por eso, no sé, pero digamos, la sumatoria de cosas... Si querés hagamos un podcast histórico de qué es lo que pasó. No, pero digamos, ¿qué quiero decir? Menem, Cafiero, la renovación... Pero ¿qué es lo que quiero decir? La situación económica y la propuesta de horizonte que planteaba Menem en ese momento. Pero salariazo y revolución productiva. Pero ponele que eso no fue un factor determinante. En la interpretación de un tipo con la historia política que tiene encima Raúl Alfonsín, que haya considerado que el respaldo de Cafiero en su momento a su propio gobierno haya tenido consecuencias políticas, también significa una dimensión política. Si querés objetivamente, si querés lo sacamos la discusión. No, pero para el análisis político... Porque en ese momento así Alfonsín sacaba el tema económico. Decía, pero por eso mismo. Económico. Entonces, Alfred, porque el planteo de Alfonsín es que Cafiero va a respaldar la democracia o la institucionalidad o la continuidad democrática con un presidente que venía muy golpeado. Esa es la interpretación que hace. No, en el 87 no estaba golpeado. En el 87 tenías el plan austral, tenías con el plan austral, el plan primavera, todavía tenía, digamos. Pero bueno, no importa, es parte de la historia, pero... Son la mirada política de los beneficios o perjuicios del diálogo político, me parece que está en esa observación de Alfonsín. Si querés, si tenemos una mirada contrafáctica, y si eso hubiese ocurrido, igual, si querés, podemos decir que igual Cafiero hubiese perdido la elección con Menem. Quiero decir que desde la mirada política, la mirada de Alfonsín puede ser una mirada que tengan el resto de los actores de la política a la hora de sentarse a negociar. Y ahí tiene que ver con lo que vos estás dispuesto a ceder y tus posibilidades de continuidad o no. A eso voy. Que en la política juega eso. Bueno, otro apasionante episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Un abrazo grande para todas y todos. Hay un alfonsinista en Cuchu, me parece. Hay un poco, ¿no? Me parece hay un fantasma que recorre el Truco Gallo. No. Digamos, si querés yo lo asumo, digamos, lo que está claro es que vos sos su... No lo digo. No empecemos ¿Estás a punto de decirme menemista de izquierda, no? Casi lo iba a decir, por favor. No empecemos a tirar los sismos por la cabeza, muchachos, vamos. Usted se va a arrepentir lo que está diciendo. Un abrazo muy grande, alcalde. Hasta la próxima. Saludos. Un abrazo. Hasta la próxima a todos y a todas les oyentes. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.